Bienvenidos al litoral nordeste de La Habana, Cuba, una playa especial, la playa más cubana de La Habana, Cuba, que no tiene esa rimbombancia, no tiene ese caché que tienen los varaderos, los cocos, que son más marketing que otra cosa. Es la playa que genuinamente tú dices, voy a Cuba, quiero estar con los cubanos, quiero conocer a los cubanos. Esta es una de esas playas indicadas, una playa especial, una playa con características, con cosas únicas que la hacen especial, como que estamos en la playa más famosa de Cuba, de la comunidad LGBT. Ahorita vamos a hablar de eso, ahorita los voy a llevar específicamente a la zona de Micallito. Va a ser súper interesante, vamos a dialogar, les voy a enseñar, eso va a ser espectacular, es un tema que me han pedido muchísimo y por supuesto se lo voy a traer. Otras cosas únicas, estamos en diciembre y hoy hay 28 grados Celsius, con una sensación térmica de 32, o sea, es un eterno verano. Siempre es óptimo para venir a la playa, por supuesto, junio, julio, agosto son meses perfectos, más que óptimos, perfectos. La playa es un plato, la gente, la cubanía es una gozadera, pero nada, todas esas cosas únicas, todas esas cosas singulares que suceden en las playas del este, hoy las vamos a vivir, hoy vamos a pasarnos el día acá en la playa, por supuesto, vamos a entrar al agua, vamos a caminar, les voy a mostrar de la playa, va a ser un día interesantísimo, va a ser un video muy interesante, muy refrescante para soltar todos esos videos de nostalgia que estamos haciendo últimamente, que tienen un aporte, tienen un objetivo, pero hay que refrescar. Hoy es nuestro día de playa, hoy es nuestro día de diversión, hoy estamos en las playas del este, hoy es un día fantástico, se me cayeron los audífonos. Vamos a hablar un poco de la historia y de la geografía de este sitio. Por supuesto, vamos mostrando imágenes, todo lo bonito de este lugar y seguimos conversando y seguimos divirtiéndonos. Y nada, familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las playas del este, bienvenidos a Micallito, bienvenidos a Boca Ciega, bienvenidos al paraíso habanero. Tiene puesto nasobuco y todo, está protegido, ¿eh? En esta zona también está la parte posterior, la parte de atrás, la entrada de atrás del Hotel Arenal, más conocido por todo el mundo como el Hotel Itao. Ese es el nombre que todos los cubanos lo conocemos. Un hotel de calidad media-baja, no tiene muy buenas críticas, pero tiene la virtud de estar acá a los pies de la playa de Boca Ciega, junto al río Itao, como mismo lo dice su nombre. Para entrar a este sitio tendrías que coger por todo este pasillo hasta el final y estarías en la zona de piscinas. Un día, ahora está cerrado, un día que esté abierto los traeré aquí a pasar un día, a lo mejor hacemos un en vivo. Este pasillo te llevaría a la zona de piscinas, del lado allá está el edificio central, aunque su entrada oficial es por el lado allá. Miren, una súper curiosidad que nos hemos encontrado, esas personas que ven ahí, no me dio tiempo a cambiar de un lente que se vea más cerca, esas personas serían algo así como cazadores de tesoros. Traen unos poliespumas que traen detectores de metales, que traen mallas y van, vamos a decir que peinando toda esa zona, la zona central donde se acumula. Por ejemplo, hay un dicho en Cuba que dice que el mar jala las joyas, o sea que se te cae siempre alguna prenda, lo que sea, ellos lo van buscando. Cuando lleguen al final del recorrido, revisan la red y normalmente tienen buenos resultados porque si no, no lo harían todos los días. Miren qué curiosidad, es raro verlos porque pasan o muy tarde o muy temprano, pero decidieron pasar ahora. Los buscadores de tesoros de las playas del este. Sin dudas una playa espectacular, sin dudas una playa de aguas cristalinas, de una temperatura siempre perfecta, pero sin dudas, si hay algo que hace famosa esta playa, si hay algo porque es conocida toda esta zona de Boca Ciega, toda esta zona de Micallito, es porque es la playa LGBT, la playa donde se solía reunir la comunidad LGBT. Por suerte eso ya no existe, por suerte yo creo que ya eso es más un mito, yo creo que ya este lugar se ha vuelto simbólico porque esa segregación, esa separación, eso que en Cuba sí existió y existió de una manera lamentable por mucho tiempo, ha dejado de existir. Cuba tiene muchísimas cosas malas, pero ya esa no es una de ellas. Ya esa estúpida segregación de antaño desapareció, ya todos somos iguales en todos los sitios, a todas las horas,
en todos los lugares. Por tanto, esta playa, es mi opinión, por supuesto, es mi opinión, se ha convertido en un sitio simbólico que, por supuesto, las actividades más importantes a nivel de playa se hacen en este sitio porque tiene un valor histórico, tiene un valor de sus inicios, tiene un valor de la importancia que tuvo en su momento. Así ha quedado esta playa, pero hoy en día es una playa donde estamos todos mezclados. Es una playa por fin correcta, ya no es la playa de la comunidad, ya es la playa de todos, como todas las playas ya son de todos. De hecho, uno de los sitios más característicos sería la parte de Micallito, el complejo turístico de Micallito. Me cambié de donde estaba porque el sol está fuertísimo a esta hora. La zona de Micallito, los voy a llevar ahora un momentico, es relativamente cerca. Vamos a coger el carro y vamos rápido. Se la enseño porque cuando pasé pregunté, me dijeron que estaba cerrado, pero le pregunté, hermano, ¿tú crees que puedo venir un momentico y hacer unas fotos y hablar un poquitico? Y me dijo, bueno, rápido, dentro de una hora, así que vamos a ir rápido con una cámara más chiquita, va a bajar un poquito la calidad, pero la idea es que no se vea tan invasiva como el perro camarón este. Y nada, esa es mi opinión acerca de la playa de Micallito, acerca de esta playa donde aún se reúne la comunidad LGBT en Cuba, pero que por suerte ya no es una playa donde van a segregarse, a separarse. Ya es una playa más y ya, como te decía, Cuba tiene muchas cosas malas, tiene muchas cosas inexplicables, pero esa era una de ellas. Hay tantas historias que contar, tantas historias que me han contado. Mucha gente me ha pedido este video y me ha hablado de los 70, de los 60. Me ha hablado de cuando tenían que andar con un carnet que los identificara. Son asquerosidades. Yo no... Nada, vamos a Micallito, se los voy a enseñar. La parte ahí del complejo turístico que está ahí adentrándose en el río Itao y luego seguimos conversando, les sigo enseñando. Vamos a llegarnos allá a la salida del río. Qué rico, rico. Además este aire me siento relajado a pesar de que hace tremendo calor en diciembre. Bueno, ahora sí estamos en el sitio que sería específicamente Micallito, el sitio famoso, la locación, el lugar donde se hizo el nombre Micallito famoso, donde se le dio el uso que veníamos hablando. Otro centro más de recreación, otro centro de estos playeros que tenemos acá en las playas del este, otro centro playero que está destruido, que está en decadencia. Ahora te mostraré todos los detalles. Está cerrado por ahora este sitio, pendiente de reparación, pero bueno, me dejaron entrar amablemente un momentico a ver cómo está. Les traigo rapidito algunas escenas y regresamos a la playa. Como puedes ver, el puente está en un mal estado grave, en un mal estado peligroso. Hay que tener cuidado. De hecho, me dijeron que cogiera solo por esta línea. Realmente es como un pequeño oasis, una zona súper privilegiada, aquí encerrada atrás del río, pero vuelo a mar, vuelo a río, vuelo a naturaleza. Es un lugar especial. Es triste que por ahora esté cerrado. Ojalá encuentre la manera de resurgir, ojalá encuentre la manera de explotar, de hacer más usable todo este sitio, toda esta naturaleza, porque es un lugar, como siempre digo, escucha un momento, de silencio perfecto, y la naturaleza, como siempre, esa no se deja corromper. Oye, sí, pero bello, pero tú te estás comiendo los pescados aquí del río, ¿o qué? ¿No la gordura que tiene? Qué lindo, pero es que está lindo, mira la cola. Fíjate si está cerrado, que tienen recogido inclusive lo que son las bicicletas acuáticas. Le quitaron hasta la parte de que sería de la propulsión para moverse, porque todo eso está en reparación. Me dice el que está a cargo de que está proyectado todo este sitio repararlo, de que está proyectado volver a reactivarlo, pero bueno.
qué vuelta, descarado. Y nada, esta fue la locación, este fue el centro recreativo Mi Cayito. Ya tenemos que irnos. Como te había dicho, este lugar está cerrado, no tiene acceso al público, pero amablemente nos dejaron ver un poquito. Conocimos a ese gato, todos los gatos son unos manipuladores. Y nada, regresamos a la playa, seguimos hablando, seguimos conversando acerca de las playas del este, acerca de este sitio que no tiene el boom que tiene Varadero, pero realmente tiene la magia especial. Un calor descomunal. Yo no entiendo este diciembre, como te dije, el puente está en candela. Vamos para la playa. Increíble, en diciembre y el agua está espectacular. No me metí completo porque tengo que tener un balance donde pueda tener un micrófono con tanto aire que les pueda hablar con calidad, pero a la misma vez quería describirle en tiempo real la primera vez hoy entrando al agua, cómo se siente. El agua está deliciosa, 27, 28 grados, un poco de oleaje porque hay bastante aire. Si vienes ahora a Cuba en fin de año, si vienes ahora a Cuba en enero o principios de año, no sé, no tengas miedo, no dejes que te digan no, que no es temporada de playa. En Cuba siempre es temporada de playa, por supuesto, junio, julio, agosto. El mar es un plato, la cantidad de gente, el ambiente festivo es otro, pero a mí, que ya nos conocemos, que me gustan los momentos así privados, relajados, tener una playa para mí solito, una playa 100% cubana, créeme, es invaluable. Vamos a caminar un poco, les voy a enseñar la parte del río Boca Ciega, vamos a ver si caminamos hacia adentro, vamos a explorar, vamos a hacer un poquito de urbex playero. No sé si existe ese término, pero lo vamos a aplicar. Urbex playero. 35.6 kilómetros de río, el río Boca Ciega, que desemboca en la playa donde estamos, en la playa con el mismo nombre, en la playa de Boca Ciega. Esta zona del río yo suelo venir mucho cuando hay trabajos audiovisuales. Ustedes saben que yo trabajo la fotografía, productos audiovisuales, videoclips, documentales, etc. Y esta es una locación que usamos muchísimo porque tiene un toque así de destrucción mezclado con naturaleza. Vamos a decir que pintoresco. La destrucción se hace pintoresca, es increíble, todo lo reutilizamos. Esta sería exactamente donde estaba el puente de Boca Ciega, el famoso puente de madera. No sé si recuerdan, si encuentro fotos en Google, porque no tengo material audiovisual, solamente quedan sus postes, sus cimientos del puente de Boca Ciega. Vamos a ver si caminamos un poco hacia adentro. ¿Recuerdan hace un tiempo que vine con Anita en un video para su canal? Que entramos en esta misma zona, la zona del río de Boca Ciega. El río sí está un poquito más frío, aunque sigue teniendo buena temperatura. Voy a caminar un poquito con ustedes hacia allá para mostrarles toda esta zona que normalmente en un día más, vamos a decir, poblado, que suelen ser los fines de semana. Hoy es jueves, esto también está lleno de personas porque el agua sigue siendo salubre, pero un poco menos, porque es donde se mezclan el caudal del río con el mar. Miren la zona. ¿Te acuerdas del puente que te enseñé que era para la entrada al hotel? Sería por allá. El hotel estaría de ese lado. El hotel, de hecho, está rodeado por el río. Hacia allá nunca he ido. Me imagino que para poder hay que tener un bote o algo así, y jamás he visto a nadie con bote explorando esta zona. Esto se ha convertido en un río decorativo. He visto gente, recuerdo cuando chiquito, que el puente que estaba aquí, que unía las dos playas y no había que dar la vuelta por todo eso de atrás, la gente se ponía a pescar. Era un río con bastante, vamos a decir que vida, pero bueno, el río Boca Ciega, ahí a la orilla de la playa Boca Ciega, se unen allá en el tramito que les enseñé. Espectacular, precioso. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry.
Con lo bueno, con lo malo, con lo único, con lo singular, el video de hoy fue espectacular. Hasta aquí nuestra aventura de hoy, hasta aquí nuestra aventura en las playas del este, hasta aquí nuestro día de playa, nuestro día de relax en una playa 100% cubano, con todo lo bueno, con todo lo malo que conlleva eso. Hasta aquí un video especial, un video que para mí honestamente ha sido especial. Muchísima gente me ha pedido, muchísima gente me ha escrito por YouTube, por Instagram, por Facebook, por todos lados, pidiéndome que le hablara de mi cayito, que les enseñara cómo estaba mi cayito, con mi óptica, con mi manera. Les di también mi punto de vista, de hecho les di un poquito de mi punto de vista. Esto es un tema especial que un día tocaré con más profundidad, porque es un tema que merece mucho respeto, mucha dedicación y un poquito más de profundidad. Pero bueno, lo hicimos, acá estamos, un día espectacular, otro video más, otra aventura más en La Habana, Cuba. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por estar. Recuerda suscribirte, recuerda darme like, recuerda compartir este video para que todos vean las playas de La Habana del Este. Y nada, hasta la semana que viene, hasta el siguiente video que sin duda estoy seguro que será una aventura sin igual. Nada, familia, muchas gracias como siempre por estar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres hacerte miembro del canal y apoyar nuestro contenido, nuestros viajes y nuestras aventuras y nuestras ayudas a personas necesitadas, acá en la descripción puedes ver cómo hacerte miembro del canal. Y nada, sin más, hasta la semana que viene. Los quiero mucho, familia. Chao, chao. I know it ain't easy, but there's something left to hold on to. We can work it through, you don't have to go. Aún estamos acá en la zona de la playa, ya cerca de la hora azul, después del atardecer. Y algo súper curioso, no sé si escuchan, no sé si el micrófono logra captar ese ruido, esa estática eléctrica. Esos son todos estos cables viejos que están ahí, que reaccionan con la cantidad de aire que hay y con la humedad que hay, por supuesto, porque estamos cerca del mar. Todo este cableado se escucha. No sé si en tu país suceda eso, no sé si eso sea porque todos estos cables, sabemos cómo es Cuba, son viejos y de mala calidad, pero wow, es impresionante. De película de ciencia ficción, de terror, ese zumbido, da hasta un poquito de miedo. Si sucede en tu país igual, cuéntame, déjamelo saber aquí en los comentarios. Y ahora sí, hasta la semana que viene, familia. Chao, chao.